Doctor. Buenas noches, doctor. Bueno, todos prendan sus videos, por favor. Hagan de cuenta que están en la clase ya. Sus audios, por favor, les encargo que lo puedan apagar. Bueno, por un tema relacionado a la electricidad es de que por esta vez tuvimos que hacerlo de forma virtual, ¿ya? Ya las siguientes clases, bueno, nos vamos a organizar si vamos a entrar en el modo eh, del reto cortisol, ¿ya? Pero hoy día vamos a hacer la clase de leucemias agudas y crónicas, bueno, que habitualmente me gusta hacerla más, la clase en la teoría por el tema de los dibujos y todo lo demás, pero vamos a hacerlo nomás de forma virtual, ¿ya? Ok, jóvenes, entonces, una aclarativa antes de comenzar la clase, solamente una aclarativa y es relacionada a las asignaciones en la plataforma Classroom. Les pido por favor no me envíen ninguna tarea al WhatsApp. Hagan de cuenta que no me llegó, que no ni lo voy a mirar, ni lo voy a abrir, ni nada. ¿Ya? Por el medio que se solicitó la asignación, por ese mismo medio se hace la entrega. ¿Listo? Si hubiesen dudas o algo, pueden realizarlo ahí abajito donde dice la asignación número tanto, ahí debajito dice, hay una opción para que puedan hacer comentarios, preguntas y demás referentes a esa asignación. Ahí es donde tienen que hacer. Cada que alguien hace un comentario ahí, a mí me llega esa notificación y yo les voy a responder ahí mismo. Listo, entonces, en el lugar donde corresponde la asignación las asignaciones son a través de la plataforma, entonces las preguntas y las respuestas son ahí mismo. ¿Listo? Lo otro, háganlo en los tiempos que están establecidos. Por favor, tomen sus precauciones, ténganlo con tiempo de anticipado, listas sus asignaciones para que después no tengan problemas a fin de año. Vuelvo a aclararles eso. Cuidado que se estén relajando y no estén presentando nada y subestimando de que no tiene ningún valor o importancia las las asignaciones por plataforma son totalmente complementarias y tiene sí su puntuación. ¿Por qué tiene puntuación? Bueno, en vista de que la cantidad de actividades prácticas que se va a hacer a lo largo del año por los tres paralelos que son A, B y C en las prácticas, bueno, eso hace que disminuye su contacto a nivel hospitalario, pero estamos tratando de que se pueda reforzar a través de actividades dinámicas en las cuales ustedes se vuelvan más creativos, participativos y pierdan también en cierta forma el miedo a poder hablar en público, haciendo sus trabajos directamente a través de esa plataforma que es de la red social de TikTok que les mencioné. Ha habido trabajos hermosos que han hecho ya y hay otros que han estado incompletos. Este, Traten siempre de leer bien lo que se les está pidiendo. Por ejemplo, de las últimas dos asignaciones que ha sido subida anoche, hoy día volví a revisarla y en el lugar donde se ponen todas las instrucciones, por alguna razón salieron desconfiguradas algunas cosas. Entonces, he tomado la decisión de pasarlo a un Word y del Word directamente ya lo anexé, ya la asignación correspondiente a las 5 y a las 6 para que se entienda más claramente lo que se está solicitando. Y lean bien, por favor, porque si me sube, por ejemplo, yo le digo, el formato de entrega dice en Word, este tipo de letra, tamaño tanto, y además en TikTok, significa de que me tienen que enviar en Word a la plataforma de Classroom y aparte el link del TikTok donde están explicando. Porque si me envían solamente el TikTok, significa que solo, y yo estoy pidiendo dos cosas, significa que del 100% solo el 50% me están presentando. Por eso les digo,
lean bien las instrucciones. Son instrucciones sencillas, ¿ya? Por ejemplo, otro ejemplo que les pongo cuando les dije, me van a hacer, ¿cuál era? Creo que era de la asignación 1 o 2 relacionado aprendiendo en tiempos de revolución digital. Significa que ustedes en el video tenían que haber partido diciendo, ¿no es cierto? Les voy a presentar el tema tanto para la revista, o el protocolo de actuación para la revista, ¿no es cierto? Para la revista, este, eh, para la revista, en tiempos de revolución digital, me parece que era así, ¿ya? Pero tiene que colocar completo. Si me dice el protocolo, que protocolo de actuación del tal tema, o sea, completo tienen que colocarlo, no a media. Lean bien por eso siempre las instrucciones, ¿listo? Bueno, eso quería decirles solamente. Vamos a comenzar, entonces voy a compartir pantalla. Uy, ¿dónde está? No, acá. Bien, chicos. Me dicen, por favor, si logran ver la pantalla compartida. Sí, ¿Me doctor, se veo? ve. Se ve, doctor. Está bien, doctor. Se ve. Ya, pero yo no lo veo en todo, a todos ahí en sus cámaras. Ya, ahora sí están compartiendo su pantalla. Listo, voy a ir preguntando. Ok. Bueno, vamos a hablar de las leucemias entonces, ¿ya? Las leucemias, ¿alguien me puede decir la definición de leucemia? A ver, vamos rápidamente. ¿Sería un tipo de cáncer de la célula de la línea blanca? Neoplasia oncohematológica, ya que puede afectar a la serie blanca, pero el término leucemia, ¿qué significa? Sangre blanca. Significa Sangre sangre. blanca. Significa Sangre sangre. blanca, doctor. Ya, está bien, ¿qué significa sangre blanca? ¿No es cierto? Leucemia. Pero, sin embargo, también dentro de las leucemias, y ustedes saben que hay también leucemias que afectan la serie roja y que afectan la serie plaquetaria también. Y si afecta la serie roja, habitualmente no es del color blanco. En ese caso, ¿qué se llamaría? ¿Alguien sabe? Ay, cuidado que los agarren el examen, pero bueno. De acuerdo al tipo de leucemia tiene su nombre, entonces si es un compromiso de la serie roja, pues se llamará eritroleucemias, dependiendo del componente principal, pero en vista de que son habitualmente más los del compromiso de la línea blanca, es que tienen el denominativo de leucemia, ¿ya? O sangre blanca. ¿Listo? Las leucemias pueden clasificarse en agudas y crónicas. Eso quiero que lo entiendan bien. Las leucemias no se contagian. Las leucemias pueden clasificarse en agudas y crónicas. Pregunto, ¿las leucemias al clasificarse en agudas y crónicas está en relación al tiempo de evolución? ¿Sí o no? No, No lo sé. ¿En relación a qué está? ¿Por qué se dice agudo? Porque se dice crónico entonces. ¿O será que una aguda en algún momento se va a cronificar? No, una crónica se puede hacer aguda. Una crónica se puede ser aguda, correcto, pero ¿y por qué una La, aguda? la aguda no ocurre pues, en las células inmaduras y la crónica en las células maduras, doctor. Células maduras disfuncionales. Ya, ya. Entonces no está en relación al tiempo, ¿no? Sino al componente fisiopatológico que está mediado directamente, ¿no? En las agudas hay un bloqueo en la maduración celular, ¿no es cierto?, que impide que terminen de formarse
las células en su etapa de desarrollo o en su etapa de formación de blastos terminen de formarse en células jóvenes y maduras. ¿Listo? Entonces no completan una maduración. En cambio, las leucemias crónicas hay más bien clonaciones anormales de células que se producen exageradamente de forma descontrolada. ¿Listo? Ahora, otra pregunta. ¿El rango para decir leucemia en general abarca de cuánto a cuánto? De 1000 a 400.000 leucocitos, ¿no? De 1000 a 400.000 e incluso en la literatura ustedes pueden encontrar que pueden abarcar hasta 500.000. En alguna literatura he encontrado inclusive hasta 600.000, pero la mayoría que van a encontrar está en torno a los 400.000. Eso significa, ya, y esto a veces cuesta entender, de que cuando yo estoy con un paciente que tiene leucopenia de forma reiterativa en el tiempo, solo con leucopenia, puedo tener 2.500, 3.000 leucos, ya puedo estar con un indicio o con un dato de una leucemia. ¿Listo? Otro dato que tienen que entenderlo es que en relación a la leucemia aguda y crónica, ¿ya? Habitualmente las leucemias agudas, al tratarse de un bloqueo en la maduración que tienen, significa de que han quedado en el proceso, ¿ya? De los precursores. Cuando estaban en la etapa de precursores, ahí ocurrió un bloqueo en la maduración. Significa que se interfirió el proceso de maduración. Y todos esos blastos van a seguir produciéndose, acumulándose hasta que llegan a ese nivel. Hagan de cuenta de que tienen que llegar hasta Montero y de repente en Guarnes hay un bloqueo. Todos los autos que estaban yendo de Santa Cruz hasta Montero llegan a Guarnes y se siguen acumulando y se siguen acumulando. ¿Me entienden? Entonces, ¿y qué van a hacer todos esos que se siguen acumulando? Pues van a retroceder un poco y se van a quedar quietos en la ciudad. Lo mismo ocurre, entonces se van a producir grandes cantidades de blasto y se van a ir quedando y acumulando en la médula ósea. Estos blastos que se van acumulando en la médula ósea van a hacer de que se interfiera también la producción de las otras líneas celulares. ¿Por qué? Porque va a haber una infiltración ya por células blásticas dentro de la médula ósea. Y al haber una infiltración blástica va a afectar también la hematopoiesis en general, tanto de la serie eritroide como de la serie megacariocítica. Y resultado de eso, al afectarse las tres líneas celulares, va a ser que van a terminar ocurriendo, ¿qué cosa? Pancitopenia, que es una de las formas de manifestarse de las leucemias agudas. Entonces, una de las formas de manifestarse son con citopenias, pancitopenias. ¿Listo? Entonces, a esta infiltración de la médula ósea lo que va a ocasionar en el tiempo es que haya una insuficiencia medular. Infiltración, infiltración medular. Una vez que ocurre esa infiltración va a hacer que después vaya a ir a ciertos tejidos u órganos a afectarse. Y entre esos órganos y tejidos que se afectan, pues ahí está el hígado, ahí está el vaso principalmente. ¿Listo? Al acumularse gran cantidad de blastos, entonces, cuando estos sobrepasan más del 20%, es lo que sella, presten atención, es lo que sella la sospecha diagnóstica inicial para decir que estoy frente a una leucemia aguda. La acumulación del más del 20% de blastos ya es lo que hace la diferencia entre el que sea un proceso leucémico y entre lo que puede ser una reacción leucemoide. En las reacciones leucemoides puedo yo tener también presencia de blastos, pero que no van a sobrepasar el 20%. Entonces, si voy a ir haciendo ya reuniendo cierto perfil de las leucemias agudas, voy a tener de que habitualmente entonces
tiene citopenias periféricas, hay pancitopenia, ¿cierto? Suelen ser más leucopenias lo que tiene. Suele haber más infiltrado por células blásticas, por lo tanto el denominativo de estos tipos de leucemia en general se llaman leucemias mieloblásticas, si es de la serie mieloide, o linfoblásticas, si son de la serie linfoide. ¿Listo? Entonces, ahí que se comprenda. El otro grupo son las leucemias crónicas. En las leucemias crónicas hay clones neoplásicos que se encargan de la producción exagerada de células tanto de la serie blanca, de la serie roja o de la serie plaquetaria. ¿Listo? Y entonces, como son procesos crónicos que se van a encargar de producir elevadas cantidades de células, entonces a esto se le domina, se le tiene otro término. Entonces lo vamos a poder clasificar como leucemias mieloproliferativas y por otro lado leucemias linfoproliferativas. Significa que cuando yo escucho por ahí, por los pasillos del hospital, está con una leucemia mieloproliferativa, automáticamente tiene que venirse el término de cronicidad. Como va a producir grandes cantidades de una determinada línea celular, entonces la forma más común de manifestarse va a ser con el término de mielosis. Mielosis significa aumento en la producción de una línea celular. Hay algunos tipos de leucemia que las tres líneas celulares pueden estar aumentadas, entonces se denominaría panmielosis. Si es una sola línea celular, solamente mielosis. Son dos líneas celulares, puede ser igual mielosis de la línea celular blanca y mielosis de la línea celular plaquetaria. Ahora, el tema va de que cuando una leucemia crónica que ya está diagnosticada de repente cae al otro extremo, significa de que de estar 200.000 se me va a 1.000 células o de repente de no tener anemia cae en anemia, de no tener trombocitosis cae a trombocitopenia. En ese caso significa de que la leucemia crónica está empeorando, pronóstico reservado, mal pronóstico. Significa de que está viendo, comenzando a haber una insuficiencia medular. Y en el momento que yo tengo disminución de alguna de las series en el curso de un proceso leucémico crónico, ¿ya? En el curso de un proceso crónico significa de que debo volver a hacer una biopsia medular y un aspirado medular para ver si no hay células blásticas. Y en el momento que yo encuentro en el curso de una leucemia crónica células blásticas mayor al 20%, significa que es una crónica reagudizada, que son de peores pronósticos. Entre las leucemias agudas y las leucemias crónicas, ¿cuáles son las que tienen mejor pronóstico? Pues las leucemias agudas. ¿Listo? Entonces, habiendo hecho esas dos grandes diferencias de forma general, entonces vamos a ir tomando algunos aspectos generales, ¿ya? Mm, 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 mm. Bien, entonces en relación a los tipos de leucemia, estadísticamente, entonces las leucemias mieloides agudas son las que ocupan el 45%. En segundo lugar, las leucemias linfocíticas crónicas, luego las mieloides crónicas, luego las linfocíticas agudas y las tricoleucemias que ocupan alrededor del 1%. Este es el orden de frecuencia habitualmente estadístico en el que se presenta, ¿ya? Entonces, para eso es importante que ustedes vayan a recordar cuando hablamos de las leucemias agudas, ¿no es cierto? Todos los que son los precursores tanto de la serie blanca como de la serie roja, etcétera. Habíamos dicho que el problema principal en las leucemias agudas está en dónde?
en un bloqueo en la maduración celular, ¿no es cierto? Son incapaces de diferenciarse en células maduras. Ese es el principal marco fisiopatológico. Y es por eso de que puede quedarse, si es de la línea plaquetaria, puede quedarse el bloqueo a nivel del megacardioblasto o a nivel de la serie eritroide como pronormoblasto o de los monocitos monoblastos, los monocitos mieloblastos, pre-T, pre-B, etcétera, ¿ya? Entonces hay un bloqueo en la maduración celular. Los factores de riesgo que están directamente relacionados, las radiaciones ionizantes, exposición al benceno, quimioterapias, anomalías citogenéticas, etcétera, ¿ya? Entonces, no existe una sola etiología que dé cuenta de todas las leucemias, sino que son varios mecanismos que se postulan para que esto pueda ocurrir. Ahora, lo importante de esto es de que ustedes como médicos generales que van a hacer, es de que puedan tener inicialmente la sospecha. Ustedes van a llegar a la sospecha y no lo van a dejar pasar por alto a ese paciente. Y su sospecha va a ser de ustedes, sospecho de que pueda ser una leucemia aguda. Sospecho que pueda ser una leucemia crónica. Hasta ahí llegan, hasta ahí. Porque no pueden ponerle el tipo específico de leucemia ya hasta que vaya a realizarse ese paciente mínimo un aspirado medular, donde van a confirmar su sospecha y si encuentran más de 20% de blasto, va a decir, sí, es una leucemia aguda. Ahora, ¿qué tipo de leucemia aguda? Eso lo da la inmunofenotipificación a partir de una biopsia medular. ¿Ya? Entonces, por eso es que no pueden decir, es una leucemia aguda promielocítica, ¿no? Entonces no pueden poner ese término más específico, ¿ya? Su sospecha diagnóstica ya saben hasta dónde va. Bien, entonces, inicialmente, ¿qué es lo que va a haber entonces? Por la gran cantidad de blastos que se acumulan, ¿ya? Ante el bloqueo de la maduración celular va a haber una infiltración de la médula, como les mencioné, con pancitopenia. Esto tiene dos tipos de terminología, o leucemización o leucostasis por blasto, ¿ya? Una vez ocurre gran cantidad de leucostasis y afecta a las tres líneas celulares, ahí recién comienza a haber afectación o infiltración a los tejidos. Hepatoesplenomegalia, adenopatía a nivel del sistema nervioso central, piel o a nivel de las encías, ¿ya? Esto dependiendo el tipo de leucemia va a tener predisposición por alguno de estos lugares. Sospecharlo no es nada complicado y les diré que es de lo más sencillo sospechar en una leucemia. ¿Cuántas veces me ha tocado a mí esto? Me los derivan por anemia y termino diagnosticando leucemias agudas, ¿ya? Entonces, o me los derivan por plaquetopenia y terminan siendo leucemia, ¿ya? Entonces, todo está en base al conocimiento mínimo que ustedes puedan tener, ¿ya? ¿Cuáles van a ser las consecuencias clínicas, por ejemplo, de una pancitopenia? De la anemia va a venir como un síndrome anémico. De la disminución de la serie blanca va a venir el paciente con datos de un proceso infeccioso y resultado de la plaquetopenia con un síndrome hemorrágico. El paciente viene con sangrado, epistaxis, gingivorragia, hematuria, deposiciones melénicas, hemoptisis, etcétera, ¿ya? Bien, entonces, luego viene el tema de la clasificación. La clasificación, ya hace varios años atrás, eh, existe la clasificación que lo divide, ¿ya? Desde la variante M0 hasta la variante M7. Perdón. Ahí. Desde la variante M0 hasta la variante M7. Esta es una clasificación que le llaman de las FAP, ¿ya? Fue una federación internacional a la que se juntaron varios países, entre ellos franceses, americanos y británicos, y decidieron sacar una clasificación que les permita saber desde una célula que no es reconocible hasta una célula que es identificable y reconocible. Mientras menos se reconozca una célula, el pronóstico y el tratamiento es peor. Mientras más se ha reconocido una célula, pues es más fácil de que el tratamiento tenga mejor pronóstico. ¿Ya? Y miren, es fácil de conocerlo esto. Desde el M0 hasta el M5 es la serie blanca, M6 serie roja, M7 serie plaquetaria.
El M0 significa que es una célula que no se identifica, no se sabe cuál de la serie blanca corresponde. El M1 es con diferenciación mínima, puede ser un mieloblasto, puede ser un monoblasto, pero no está claramente identificado. Estos dos tienen un pronóstico desfavorable. El M2 vendría a ser una leucemia mieloblástica aguda. El M3 una leucemia promielocítica aguda. El M4 es una leucemia mielomonocítica aguda. El M5 una leucemia monoblástica. El M6 una eritroleucemia. Y el M7 una leucemia megacariocítica o megacarioblástica o eritroblástica, si quieren. Cualquiera de las dos opciones que ustedes le pongan es muy válido. ¿Listo? Esta clasificación de la FAB es importante porque de acuerdo al tipo de leucemia que se identifique, pues el tratamiento va dirigido en una dirección más específica. Dentro de las leucemias mieloides agudas, entonces, ya compromete más a personas adultas. Y esto hay que entenderlo. Hay algunas leucemias que son propias de los adultos. Hay unas leucemias que son propias de los ancianitos. Hay unas leucemias que son propias de los niños. Por ejemplo, las leucemias mieloides agudas son propias de los adultos. Y cuando me refiero a adultos, me refiero a aquellos mayores de 18 años. Si yo encuentro en un niño una leucemia mieloide aguda, sí puedo encontrarlo, pero el hecho que lo encuentre en un niño, quizás el pronóstico no sea tan bueno como en un adulto. Las leucemias linfoblásticas agudas son las leucemias más frecuentes en los niños, pero si yo lo encuentro en un adulto, el pronóstico no es el mismo. Tiene mejor pronóstico en niños y tiene peor pronóstico en el adulto encontrar, por ejemplo, las leucemias linfoblásticas agudas. Depende en cuál tipo de grupos sea más frecuente. ¿Ya? Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. El M2, el M3 y el M4, por ejemplo, son los que tienen mejor pronóstico. Si nos recordamos un poquito, el M2, ¿cuál era? Leucemia mieloblástica aguda. El M3, Leucemia promielocítica, doctor. promielocítica. Y el Aguda. M4, Mielomonocítica, doctor. mielomonocítica. Mielomonocítica. Muy bien, hasta ahí han entendido perfecto. Cuando hablamos de las mieloblásticas agudas, en la mayoría de los casos los pacientes tienen más de 50 años y no suele haber diferencia en cuanto al sexo, aunque existen, como les mencioné, más en niños. Cuando se presentan en niños tienen quizás un pronóstico que no sea tan favorable como en la de los adultos. ¿Ya? Miren, estos son los tres grupos de síntomas. ¿Ya? Entonces, hay síntomas que son constitucionales, síntomas por infiltración de la médula ósea, o sea, la pancitopenia, y síntomas por infiltración de órganos. Solo es cuestión de poder tener síntomas de estos tres grupos para que ustedes puedan tener las sospechas. Significa que con esta lámina, ustedes pueden hacer la sospecha diagnóstica de una leucemia. Sencillo. Los síntomas son propios, ¿no es cierto?, de una anemia, lo que van a tener acá. Astenia, debilidad, pérdida de peso por la misma enfermedad sistémica que van a tener frente a ustedes, ¿no? Y la sudoración nocturna son parte de los síntomas constitucionales de una enfermedad oncológica. ¿Listo? Entonces, siempre hay que investigar en todo paciente que ustedes sospechen de que se trata de un cáncer, cualquiera que sea, pérdida de peso y diaforesia o sudoración nocturna. Los síntomas por infiltración, ya les comenté, anemia, está el paciente pálido, infecciones, viene con fiebre, ya habitualmente está febril el paciente, y siempre hay una infección, o habitualmente son bacterias gram negativas, son anaerobios, ya pueden ser hongos o procesos virales poco comunes. ¿Listo? Y diátesis hemorrágica, de la nada sangrado, no hay historia de sangrado previo. Otro grupo son los síntomas por infiltración en otros órganos como hepato, esplenomegalia, por lo tanto puede haber distensión abdominal, hay dolor abdominal en dichos lugares, hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, infiltraciones de la piel y sistema nervioso central, hipertrofia gingival, etcétera. ¿Ya? Perdón un segundito.
Ok, ya, entonces hay una triada clásica que es de astenia, propiolanemia, sangrado por plaquetopenia y fiebre por la neutropenia. Bueno, eso acabo de comentarlo, ¿ya? Dependiendo del tipo de leucemia, entonces tienen predisposición por un determinado lugar, ¿ya? Por ejemplo, los dolores óseos son más propios en los niños, la hepatoesplenomegalia en los adultos, la infiltración cutánea que se llama leucemia cutis, ¿ya? Va dentro de lo que es la variedad M3, va dentro de lo que es la variedad M4, ¿ya? Eh, Son infiltraciones en la piel que puede tener un aspecto de una dermatitis crónica. Esto sí o sí tiene que verlo la dermatóloga y a través de una biopsia de la piel es lo que da la infiltración por células neoplásicas blancas, infiltraciones leucocitarias, etcétera, informan, ¿ya? El tipo 2 o la variedad M2 es propio de que haya una afectación ocular llamada cloroma, el M4 y M5, hiperplasias gingivales, ya las encías están más con tendencia hacia el sangrado al contacto. La variedad M3 que tiene la particularidad que es el tipo de leucemia que más sangra. ¿Cuál es el tipo de leucemia que tiene más tendencia al sangrado? Si bien todas pueden sangrar porque es parte de la pancitopenia, pero la que desarrolla inclusive coagulación intraocular diseminada, no se olviden que puede haber la variante de sangrados o la variante con formación de coágulos, es la variedad M3. Y síndrome de leucostasis por la cantidad excesiva de una línea celular que pueda estar predominando, en este caso la serie blanca, y no me refiero a que haya pancitopenia. Puede haber pancitopenia, pero no se olviden que hay cualquier cantidad de blastos circulando en sangre periférica. Eso hace de que haya como si hubiera más cantidad de células dentro del torrente circulatorio. Y eso, el síndrome de leucostasis, no solamente se presenta en las agudas, hay en algunas crónicas también, y pueden desarrollar incluso accidentes cerebros vasculares, no se olviden. Entonces, ¿cuál es mi sospecha habitual en la que yo cómo yo puedo sospechar en una leucemia aguda, muy aparte de que el paciente venga con anemia, venga con plaquetopenia, venga con anemia, leucopenia y plaquetopenia? Hay ciertos valores en el hemograma que me pueden hacer sospechar aún más. Por ejemplo, que yo tenga una hemoglobina menor a 8 y una plaquetopenia menor a 20.000, ¿ya? Son los dos datos más característicos. Me viene el paciente sangrando por las encías con hemoglobina de 8, plaquetopenia 90.000, sin datos de sangrado de órganos, por decirle. Y encima me viene febril. Para mí es una leucemia aguda hasta que no se demuestre lo contrario. Y si a eso le hago una ecografía abdominal y veo una esplenomegalia, con mayor criterio ya yo puedo estar casi seguro de que eso sea una leucemia aguda. De paso se hace un aspirado medular y en el aspirado me reporta más de 20% de blasto. Listo, lotería. Con eso ya tienen ustedes ganado de que eso es una leucemia aguda. No se olviden, la presencia de blastos sella el diagnóstico de leucemia aguda. Y así bien breve, un caso de hace unos años atrás, había una tremenda endemia de dengue en nuestro medio. Y yo era el encargado en el cuarto piso de todo lo que es dengue. Era 50 pacientes todos los días veía con dengue, ¿ya? Todos los días veía dengue. Y todos los días circulaban altas, otros todavía tenían que quedarse, otros altas, y era tremendo. Bueno, la cuestión que me cae entre medio de ellos un chico que se llamaba Marcos, 33 años, y él ya venía con 2 a 3, con 3 semanas de evolución, ¿listo? Por un sangrado gingival y una epistaxis, ¿ya? Y él me lo mandan ahí al cuarto piso porque decía, está con un dengue hemorrágico. Dengue hemorrágico de 3 semanas de evolución, ¿ya? Y que cuando veo su hemograma, inicialmente llegó con una hemoglobina de 6, llegó con plaquetas de 7.000 y llegó con leucocitos de 1.000 o 1.200, ¿ya? Era una pancitopenia, o sea, muéstrenme un dengue en el cual en vez de tener hemoconcentración con hematocrito elevado, vaya a tener lo contrario, anemia severa.
que inclusive hizo una insuficiencia cardíaca por su anemia severa aguda que tenía. Y esa anemia que tenía no era por el disque sangrado por la misma gingivorragia o epistaxis, ¿ya? Entonces, y por el tiempo de evolución tampoco estaba relacionado con una enfermedad del dengue. Se le hizo las pruebas de dengue y todo salió negativo. Ese mismo día que lo vi, ese mismo día fui y lo traje al colega del hematólogo, doctor, esto es una leucemia aguda. No perdió tiempo y sí, también entró en la sospecha, al igual le hizo el aspirado medular, el mielograma, y pues salió que era una leucemia aguda variante M3 con signos de sangrado. ¿Ya? Lo aislamos y todo aquello y agarrado, se inició tratamiento hasta el año pasado, y estoy hablando desde el año 2018, 2019. Desde ese año hasta el año pasado todavía venía Marcos todavía a hacerse sus quimioterapias y todo aquello, y salió venciendo la leucemia. ¿Me entienden? Al 100% lo venció y vino él agradecido. Cada vez en realidad que me veía, venía y me saludaba por el agradecimiento. Pasó como por 3 o 4 centros de salud y encima lo internaron como un dengue con signo de sangrado. Entonces tienen que ser ustedes muy atentos al momento de sospechar una, una leucemia aguda, ¿ya? Entonces, lo ideal siempre es realizar un... Ok. La importancia en el aspirado medular, lo que tiene que saber es que se obtiene el líquido y solo me sirve para ver qué tipos celulares puedo encontrar y la morfología de esas células. Aquí lo que me va a enseñar es de que voy a encontrar más del 20% de blastos. En la biopsia ya voy a obtener tejido medular directamente, donde yo voy a poder observar si hay algunos otros procesos infiltrativos, datos de infecciones, fibrosis y la celularidad como tal, ¿ya? A ver, algo importante que deben saber es en relación al citoquímico que se utiliza. Su micrófono, por favor, chicos. Su micrófono, siléncienlo. Entonces, en el inmunofenotipo, dentro de los que son las leucemias mieloides agudas, están los más comunes, que es el CD34, CD33, CD14, CD13. Ya así les van a ir informando. Ya les voy a mostrar en su momento. Esto se envía directamente a La Paz, y de La Paz ya es que se hace la inmunofenotipificación y ahí mismo le sale a qué inmunofenotipo es lo que ha salido positivo, y finalmente ahí pone el diagnóstico final, te lo pone. Debido a que tiene CD33, CD34 positivos con translocación 15, 17, por decirle, es sugerente de una leucemia mieloide aguda M3. ¿Me entiendes? Entonces con eso ya se cierra el diagnóstico, ¿ya? Entonces los cariotipos más importantes ya les había mencionado, es el M2, el M3 y el M4, ¿ya? Y las translocaciones que más se encuentran, por ejemplo, en el M3, el 15, 17. En relación a las medidas de soporte, bueno, esto lo vamos a ver con mayor profundidad cuando hablemos de coagulación, de transfusión, etcétera. Pero a manera general, ¿cuál va a ser el hemocomponente que más se va a tener que hacer soporte hematológico? Va a ser en relación a la serie plaquetaria, ¿ya? La dosis de plaquetas habitualmente va en torno de 1 unidad por cada 10 kilos. Si el paciente pesa 70 kilos, voy a tener que transfundirle 7 unidades. ¿Cuánto me va a aumentar mis plaquetas? Habitualmente cada unidad de plaquetas me va a aumentar de 5.000 mínimo a 10.000 máximo. Si ponemos que el paciente está con 5.000 plaquetas en su hemograma, ya, y el paciente pesa 70 kilos, voy a tener que transfundirle 7 unidades. Mínimamente 7 por 5, 35.000 me tiene que aumentar, más sumado a lo que tiene en su hemograma las plaquetas. 5.000 tendría que yo en mi recuento posterior en el hemograma tener al menos 40.000
plaquetas, ¿ya? ¿Por qué es importante el tema de la transfusión en estos casos? Porque si el paciente te sangra acá arriba, el techo, la cabeza, hay ninguno de los neurocirujanos va a entrar a operarte y a drenarte eso. Y hasta allí llegó la historia de ese paciente. Le digo eso porque han ocurrido muchas veces. Entonces, para eso es importante tomar en cuenta los valores por los cuales ese paciente con sospecha de leucemia está cursando. Si tiene sangrado de mucosa y la plaqueta está en menos de 50.000, entonces voy a indicar transfusión. Si el paciente viene con plaquetas menos de 10.000 de forma profiláctica en automático, tengo que iniciarle transfusión. Si hay fiebre o datos de una infección con menos de 20.000, tengo que indicarle transfusión. Fiebre, y si el paciente además tiene fiebre con neutropenia menos de 500, habíamos dicho que vendría a ser una neutropenia severa, ¿no es cierto? Menos de 500, neutropenia grave. Entonces, un neutropénico febril es peor porque es con un simple resfrío que ustedes puedan contagiarle, que a ustedes le vaya muy bien en evolución, a ellos les va a ir recontra mal. Tienen que estar aislados, ¿ya? Tienen que pancultivárselos, tienen que iniciarse antibióticos empíricamente, etcétera, ¿ya? Sí o sí, un paciente neutropénico febril se debe internar. ¿Ya? Imagínense que el paciente tiene pancitopenia, ustedes tienen que contar el valor absoluto de los neutrófilos que tiene. Y si ven que está menos de 500 y tiene fiebre, aunque haya tenido en una sola oportunidad, deben internarlo sí o sí, no es que mañana es ahora, ¿ya? Esta es una opción, lo que les mencionaba también ahí en la práctica algunos de ustedes en un paciente, si bien que puede ser neutropénico febril o en un paciente que ingresa por un síndrome febril, al tercer día no responde y sigue con fiebre, entonces tendré que sospechar y ver si no hay un estafilococo por ahí que esté haciendo que haya un empeoramiento clínico o imaginológico. Y entonces ahí yo voy a agregar vancomicina dependiendo de mis sospechas, si hay sitios de infección de catéter, celulitis, mucositis, etc. Y si inicié vancomicina al tercer día, ya vengo con 2 antibióticos al inicio, vancomicina iniciando al tercer día. Y si hasta el quinto día sigue con fiebre, entonces tendré que iniciar antifúngico. ¿Hasta cuándo se dan estos medicamentos? Bueno, hasta que el paciente esté afebril con antibiótico por 14 días o afebril con neutrófilo mayor a 500, entonces ahí puedo suspender el tratamiento. Cuando hablamos de la leucemia mieloide aguda, bueno, hay dos fases. La primera es la inducción a la remisión con arabicina, con antraciclina, ¿ya? Y la segunda fase es la consolidación de la remisión, que lo hacen a través con altas dosis de arabicina. Y la segunda opción es con trasplante halogénico. Miren, aún así, haciendo un tratamiento con estas opciones, el chance de cura es del 50 al 60%, ¿ya? Con cualquiera de estas dos opciones. ¿Listo? Entonces, del caso que le comenté de Marco, miren, él estaba dentro de ese 50-60%, que no le hicieron ni siquiera trasplante de médula ósea. Y el otro medicamento que cambió la historia de las leucemias mieloides agudas M3, las promielocíticas, es este medicamento, el famoso ATRA o el ácido transretinoico. Desde que apareció este medicamento, que por cierto hay en nuestro medio, pues se convirtió en la variante con mejor pronóstico, ¿ya? Entonces, era un caso aparte de esto porque los promielocitos neoplásicos secretaban factores procoagulantes, así como el propio factor tisular, ya a partir del factor tisular es lo que se inducía la activación de la vía extrínseca de la coagulación, y esto a que nos llevaba a que haya un fenómeno de protrombóticos, o sea, tendencia a formación de coágulos de forma patológica. Y no solamente eso, sino que estos pacientes también presentaban un cuadro marcado principalmente por sangrado. O sea, no se olviden que acá los promielocíticos eran los que activaban ya al factor tisular. Estamos hablando de promielocitos,
que es un tipo de leucocito que va y activa la vía de la coagulación. Y por otra parte, al tener plaquetopenia, ¿ya? Entonces tenía tendencia al sangrado. Entonces, ¿cuál predominaba en los dos? ¿A través del promielocito, la activación del factor tisular, o a través de la plaquetopenia severa, la tendencia al sangrado? ¿Me entiendes? Entonces, por las dos vías era que estos pacientes fallecían por los sangrados que realizaban o por la coagulación intravascular diseminada que desarrollaban, ¿ya? Entonces, y ya hasta hace poco tiempo atrás, ella era uno de los peores pronósticos, pues estos pacientes presentaban cuadros graves de hemorragia cerebral, como les mencionaba, hasta que apareció el famoso ATRA, el ácido transretinoico, y actualmente es el del mejor pronóstico. ¿Qué es lo que hace esto? Induce la maduración de los promielocitos neoplásicos, que entonces desaparecen paulatinamente de la sangre y la médula. Ojo con este detalle, en la leucemia promielocítica, no es no es la plaquetopenia la que induce al sangrado grave. ¿Se entiende? Es la activación de la vía tisular a través de la excesiva cantidad de promielocitos que induce a fenómenos procoagulantes o protrombóticos. Listo. Entonces, este medicamento actúa directamente haciendo que el promielocito ya se convierta finalmente en una célula como tal. ¿Ya? Ok. Bueno, esto es en relación a la serie de la línea mieloide. Ya entonces aquí hay unos casos clínicos bien breves. Paciente de 45 años de edad, consulta por anemia, pérdida de peso y adenopatía en región laterocervical, consistencia dura y no dolorosa de 2 meses de evolución. Rápido, característica, ¿a qué tipo de adenopatía corresponde? Neoplásico. Adenopatía neoplásica. Clásica. Nivel abdominal, hepatoesplenomegalia. Y el hemograma tiene una hemoglobina de 6, perdón, tiene hemoglobina de 6, ¿ya? Ahí tiene su BCM, HCM, listo, normo, plaquetas 20.000 y leucos 1800, linfocito 85, 13 monocitos y 2 segmentados. Con una sola palabra que hay en el hemograma, vamos, Pancitopenia. pancitopenia. ¿Por debajo de cuánto la hemoglobina sospecha una leucemia mieloide aguda? Por debajo de Menor 8. a Menos de 8. Por debajo de 8 y plaquetas menor a 20.000. 20.000. Entonces, miren ese cuadro clínico y ese hemograma. Son sugerentes de Leucemia aguda. leucemia aguda. Leucemia aguda. leucemia. ¿Leucemia qué? Aguda, doctor. Leucemia aguda. Muy bien. Listo. Hasta ahí llega. Paciente de 16 años de edad con cuadro de epistaxis intensa y cefalea, presenta el examen físico, mucosa pálida y sufusiones hemorrágicas. Sufusiones hemorrágicas son como cuando te raspas las rodillas, ¿no es cierto? En una caída en bicicleta, en una loseta y se te raspa y comienza a haber sangrado así mucoso continuo, no mucoso, pero sangrado de piel de forma continua, eso se llaman sufusiones hemorrágicas. Pero esto ocurre por todo el cuerpo, es como si los poros estuvieran abiertos y por ahí estuviera sangrando la persona, ¿ya? En el hemograma, hemoglobina de 9, miren, normo, buena cantidad de leucos, plaquetas 24.000. En este caso, ¿qué observamos? Que hay, ¿qué cosa? Que hay que bicitopenia, ¿no es cierto? Y esas plaquetas están muy bajas. Pero aquí hay otro dato que deben de observar. ¿Cuánto de porcentaje hay de neutrófilos? Rapidito, en valor absoluto. 1404. 1.404. Entonces estamos con una neutro. Neutropenia. Neutropenia moderna. Neutropenia, ¿no es cierto? Entonces estoy frente a una, en realidad, citopenia de la serie granulocítica. No tiene nada que ver, miren acá el tema de los linfocitos, más bien está aquí un poquito aumentado, ¿ya? Guarden esa relación, fíjense, siempre observen esto. Aquí hay presencia de callado y aquí hay presencia de blasto. Aquí te está hablando de la serie granulocítica como diferenciador, ¿listo?
El INR 1.76, PTT 1.5, tiempo de trombina 1.9. Lo normal es esto hasta el INR que sea 1, digamos, ¿no? Pero ligeramente acá prolongado. ¿Cuál podría aquí ser su hipótesis diagnóstica? El APTT, lo normal es de que sea de 25, 30 segundos, en este caso está 1.5 minutos, ¿ya? Y el tiempo de trombina lo mismo tiene que ser alrededor de 1. O sea, significa que la coagulación aquí está totalmente alterada. ¿Qué creen que puede hacer? Una leucemia Leucemia promielocítica. promielocítica. Lo que más se acerca es a una leucemia promielocítica, epitaxis, sufusiones hemorrágicas, plaquetopenia y coagulograma alterado. TP vía extrínseca, APTT vía intrínseca, ¿ya? Y por otra parte tenemos las leucemias linfoblásticas agudas, hablando de lo que son leucemias agudas en general, ¿no? Entonces, en la infancia, si una persona tiene una leucemia aguda, lo más probable, el 80% es que sea una leucemia linfoblástica. Es la leucemia más común en los niños. El cáncer infantil más común, hasta el Señor se apiada de ello, ¿no? Y es el que tiene mejor chance de cura. ¿Listo? Y miren, la FAB también los ha clasificado, pero los clasificó en L1, L2 y L3. Leucemias linfoblásticas agudas L1, L2 y L3. Y esa clasificación está en base a quién es el que lo va a tener, en qué etapa de la vida. Por ejemplo, la variante L1, como les mencioné, es la variante infantil, 85%. Pero si tengo yo una leucemia linfoblástica aguda en un adulto, la chance de cura es de un 40%. Y la peor forma de presentación, sea de un niño o de un adulto, es el linfoma tipo, estos son las leucemias tipo linfoma Burkitt. Que se recuerda cuando hablamos de los linfomas no Hodgkin, ¿cierto? La peor variedad son los Burkitt. ¿Listo? Entonces, esta es la variante L3. ¿Ya? Entonces, cuando hay un bloqueo en la maduración que surge en el timo, se tiene la leucemia linfoblástica aguda de células T y esto, cuando se asocia con el HTLV1 y presencia de grandes masas mediastinales, bueno, presentan peores pronósticos, ¿ya? Entonces, guarden esa relación. Hay afectación ganglionar y hay afectación medular. ¿Listo? En los niños, pues, la clínica va a variar un poquito. Los tres grupos celulares de manifestaciones que habíamos visto antes, síntomas constitucionales, síntomas por infiltración de médula ósea y síntomas por infiltración de los tejidos, eso sí se mantiene. ¿Ya? Van a aparecer los mismos síntomas constitucionales, los mismos por infiltración y síntomas por infiltración de órganos. Lo que se va a agregar acá son dos lugares específicos en los niños. Uno, el dolor óseo. Como está en etapa de crecimiento, tienen que prestar mucha atención porque el dolor óseo o el dolor que pueden presentar de todo el cuerpo en los niños puede ser un dato inicial de que esté teniendo una leucemia. Puede ser el primer dato. Y los papás habitualmente pueden malinterpretando como que está en crecimiento, denle en analgésico, ya le va a pasar cuando crezca. ¿Ya? Entonces siempre hay que hacer una correlación de los síntomas. Dolores óseos. Las adenopatías que sí están presentes al igual que la esplenomegalia y el otro dato son las infiltraciones testiculares. Hay dolor en los testículos. ¿Ya? Aquí los más comunes inmunofenotípicamente hablando son el CD10, CD19 y CD20. Como son niños, acá los parámetros que se manejan son otros. En las leucemias mieloides agudas, habíamos dicho hemoglobina menos de 8 y plaqueta menos de 20.000. En los niños son hemoglobina menos de 10 y plaquetopenia menos de 100.000. ¿Ya? Entonces, grábense ese dato, ¿ya? Datos de buen pronóstico, entonces igual el M2, M3 y M4 en las leucemias mieloides agudas y en las leucemias linfoblásticas agudas, datos de mal pronóstico es de que sea un Burkitt, de que se encuentre un cromosoma Filadelfia, ¿ya? O que sea de un lactante de translocación 411, ¿ya? Aquí, en relación al tratamiento, el chance de cura va en torno al 85 al 90%. Ya esto ha variado, ahora es hasta el 90%.
El soporte hematológico está en relación de la misma forma a las plaquetas y se hace el tratamiento en 4 fases. La inducción a la remisión con prednisona, vincristina y L-asparginasa, consolidación de la remisión con ciclofosfamida, metotrexate y aravicinacel, la profilaxis del sistema nervioso central. Esto es mandatorio. A mí me tocó hacer en varias oportunidades profilaxis del sistema nervioso central con punción lumbar. Listo, es muy delicado el tema. Tienen que colocarlo bien en el lugar. La enfermera se lo entrega ya preparaditos a ustedes. Y la manutención es con la cimercaptopurina y metotrexate durante 2 años. Eso significa que en 2 años y medio el niñito está curado, ¿ya? En un 85-90%, la mayoría. ¿Listo? Es cortito el tema de las leucemias linfoblásticas, es la sospecha más que tienen que tener, ¿ya? Miren acá un niñito de 12 años consulta por anemia, pérdida de peso y adenopatía en región laterocervical de consistencia dura y no dolorosa, de 2,5 centímetros con 2 meses de evolución y en abdomen hepatoesplenomegalia, hemoglobina de 8, plaquetas 20 y leucocitos 68.000. Pero miren, lo que más ellos suelen tener presente son los linfocitos, ¿ya? Suelen ser los que tienen mayor presencia. En las leucemias linfoblásticas, no esperen habitualmente de que haya una citopenia de las 3 líneas celulares como en las mieloblásticas. En las linfoblásticas, ya en los niñitos suele haber por la edad, ya y por su desarrollo de ellos, suelen tener más bien una leucocitosis acompañado del resto de citopenias periféricas, la serie roja y la serie plaquetaria, ¿ya? A ver aquí, a ver si podemos un poquito engranar con ustedes y haber comprendido, a ver, alguna cosita. Una mujer de 22 años fue atendida en la emergencia con cuadro de fiebre desde hace 2 días y el leucograma en la admisión estaba en 160.000, con desvío a la izquierda y presencia de blasto. Hecha la sospecha de leucemia, otros exámenes fueron solicitados. El conteo plaquetario estaba en 20.000 y el tiempo de protrombina 18 segundos y el fibrinógeno de 40. En relación al manejo inicial del paciente, todo es correcto, excepto. ¿Qué me podrían decir cuál es el excepto? A ver. Tendrán en este paciente que solicitar un mielograma para distinguir de una leucemia aguda de una linfoblástica aguda. Número 2, el TP elevado y el fibrinógeno reducido son comunes de todas las leucemias. Número 3, se debe iniciar inmediatamente el uso de antibióticos como si fuesen neutropénicas porque el número anormal de leucocitos puede ser ineficaz en combatir infecciones. Número 4, realizar leucoferesis inmediata, ya que el problema potencial con este paciente puede ser un síndrome de hiperviscosidad o un síndrome de leucostasis relacionado con el número elevado de leucocitos o el número elevado de blastos. También puede ser. Una de las potenciales complicaciones iniciales del tratamiento quimioterápico es la elevación del ácido úrico y de fosfato, llevando a insuficiencia renal. ¿Qué dicen? Si le llega a un paciente con estas características, ¿habrá que realizar un mielograma, sí o no? Sí, doctor. Sí. Se debe iniciar inmediatamente antibióticos como si fuesen neutropénicos estos pacientes. Sí. Sí, se debe iniciar antibióticos. Realizar leucoferesis inmediata, o sea, retirar el exceso del leucocito para evitar un síndrome de hiperviscosidad, sí, también 160.000. Y en toda quimioterapia siempre hay, como hay destrucción celular, hay liberación de ácido úrico y fosfato y que pueden llevar a la insuficiencia renal. Pero esto, grábense, el TP elevado y fibrinógeno no son comunes en todas las leucemias, La M3, doctor. excepto La leucemia promielocítica. en la promielocítica, la M3 lo hemos mencionado, el TP elevado, fibrinógeno reducido son comunes en la M3. En la M3, lo que es común, vuelvo a decirle, lo que es común ya es la disminución de las plaquetas.
Pero el tema de las pruebas de coagulación en la promielocítica, sí o sí. Bien, miren chicos, entonces aquí un aprendizaje que deben tener ustedes en Efesios 4:29. Ninguna palabra que ustedes vayan a decir que salga corrompida de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Ya entonces la palabra que ustedes vayan a hablar siempre cuando emitan algo, o la palabra te puede llevar hacia la bendición o te puede llevar hacia la maldición. Sus palabras son proféticas de ustedes, ¿ya? Entonces siempre que vayan a hablar algo para alguien, siempre que sea para edificar, para construir, ¿ya? Entonces, nunca para maldecir a una persona. ¿Listo? Entonces, que quede eso para su vida de ustedes, ¿ya? Y ahora vamos a hablar de las leucemias crónicas, ¿listo? Para que conozcan el otro espectro. Pero de las leucemias crónicas vamos a hablar solo de las que son mieloproliferativas, ¿ya? Las linfoproliferativas no las voy a tocar porque son más raras y no merita tanto que las puedan conocer. ¿Ya? En cambio, las mieloproliferativas es lo que más común ustedes van a poder incluso ver. ¿Ya? Entonces, habíamos dicho que las leucemias crónicas tienen el otro denominativo de mieloproliferativos, no se vayan a olvidar, y que a nivel de la sangre periférica se caracterizan por mielosis. ¿Listo? No se vayan a olvidar ese término. ¿Ya? Entonces, bajo el término de los síndromes mieloproliferativos existen cuatro leucemias mieloides, perdón, cuatro leucemias mieloproliferativas. Están las leucemias mieloides crónicas, está la policitemia vera, está la trombocitemia esencial y está la mielofibrosis idiopática, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los síndromes mieloproliferativos? Si les pregunto, entonces son leucemia mieloide crónica, policitemia vera, trombocitemia esencial y mielofibrosis idiopática. Para hacerlo más sencillo, la leucemia mieloide crónica afecta a serie blanca, policitemia vera, la serie roja, trombocitemia esencial, la serie plaquetaria y mielofibrosis idiopática. Por el simple hecho de ocasionar en la médula ósea una fibrosis y aumento de las líneas celulares diferentes a las que conocemos, aumento de las líneas celulares, no de las plaquetas ni glóbulos blancos ni de los glóbulos rojos, sino más bien de fibroblastos, osteoclastos y otras células dentro de la médula ósea, hace que se fibrose la médula ósea y hace de que se interrumpa la hematopoiesis en general, ¿ya? Y que por lo tanto ahí entra en insuficiencia medular. Por ese denominativo es que lo han incluido dentro de los mieloproliferativos. Es la única, ¿ya? El único tipo de leucemia mieloproliferativa que no tiene panmielosis ni mielosis, al contrario, tiene citopenia periférica. Y es el único tipo de leucemia también que intenta compensar la producción de los diferentes elementos celulares con una hematopoiesis extramedular, vale decir, en el vaso intenta realizar hematopoiesis extramedular, la misma que también fracasa. ¿Ya? Entonces son alteraciones neoplásicas que afectan a la serie mieloide. Y aquí tienen que tener mucho en cuenta en relación a las tres líneas celulares del hemograma, cuál es la que se encuentra más aumentada para que su sospecha vaya en esa dirección. Porque pueden encontrar ustedes dos o tres líneas celulares aumentadas, pero ¿cuál de las tres es la que predomina más ese aumento para que ustedes lo sospechen? Ahí está la clave, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de las leucemias mieloide crónicas, hablamos de una alteración clonal cuyas células dianas son las células stem. Son alteraciones neoplásicas que afectan a la serie mieloide, en el cual la serie granulocítica es la que es predominantemente afectada. Y habíamos dicho, y ustedes también lo comentaron muy bien, que una crónica se puede transformar en aguda, pero siempre el curso inicial es crónico. Cursan con hiperuricemia, aumento de dehidrogenasa láctica, vitamina B12 o alteración de la fosfatasa alcalina granulocítica, esplenomegalia y tendencia a las hemorragias.
Un detalle importante que tienen que tomar en cuenta en las leucemias mieloide crónica y eh, en las leucemias tipo trombocitemia esencial, ¿ya? En ambos grupos, por aumento de la serie granulocítica y por aumento de la cantidad de plaquetas, ¿ya? No significa que por el aumento de la cantidad de esa línea celular vaya a estar protegido mejor el paciente. ¿Ya? Yo puedo tener 150.000, 180.000 glóbulos blancos, pero funcionalmente no ejercen esa función, esa línea celular. Puedo tener trombocitemia esencial, o sea, puedo tener más de 1 millón de plaquetas, pero el paciente puede sangrar, para que se entienda un poco, ¿ya? Entonces, funcionalmente no cumplen, pero sí están aumentados en cantidad. ¿Ya? Entonces, el marco fisiopatológico es que hay cúmulo, ya después de mutaciones genéticas de células neoplásicas maduras. La serie granulocítica es la predominantemente afectada y diferente a la leucemia aguda, estas células maduras neoplásicas tienen función en nuestro organismo. No es perfecta, pero su función está disminuida. Por ese motivo, no solamente el cuadro crónico, sino que también inducen a procesos infecciosos, ¿ya? ¿De qué se mueren los pacientes con leucemia mieloide crónica? De infecciones. ¿Listo? ¿Qué es lo más característico en las leucemias mieloide crónicas? Encontrar el famoso cromosoma Filadelfia. El cromosoma Filadelfia no es más que la fusión de dos tipos de genes en el cual sus cromosomas, el 9 y el 22, se van a unir, ¿listo? Y sus genes, el ABR y el BCR, se van a fusionar. Al fusionarse ambos, van a denominarse directamente cromosoma Filadelfia. Este cromosoma Filadelfia va a producir una tirosina quinasa que es la P210 y esta P210 es la que se va a encargar, escuchen esto, es la que se va a encargar no solamente a que haya gran cantidad de clones neoplásicos, sino que va a bloquear la apoptosis celular. Bloquea la apoptosis celular. ¿Y qué significa eso? De que esas células nunca se van a morir. ¿Ok? Entonces va a seguir produciendo más y más y más cantidades de granulocitos. ¿Listo? Entonces, ¿dónde va a ser el punto de tratamiento que se tiene que hacer en estos casos? En una inhibición de la tirosina quinasa, más bien, ¿no es cierto? Ok. Las leucemias mieloides crónicas ocurren en el 15% de todas las leucemias y más incidencia tienen entre los 45 y 50 años. Ya no se olviden, las leucemias mieloide crónicas lo que más predominan son en la serie granulocítica. Entonces, cuando yo veo un hemograma en el que me reporten elevados porcentajes de segmentado, aparezcan metamielocitos, mielocitos y presencia de bastones callados o bandas, ya que son estos principalmente los granulocitos, entonces yo debo pensar de que estoy frente a una LMC. ¿Listo? Entonces, eh, invaden médula ósea, caen a la corriente sanguínea, se infiltran órganos y tejidos. El órgano más afectado es el vaso. Si hablamos de esplenomegalia entre las leucemias agudas y las leucemias crónicas, las leucemias crónicas suelen tener mayor tamaño su vaso. Hacen esplenomegalia gigante. En Brasil les llaman esplenomegalia de Grande-Monta o de Cilia de montar, para que le puedan entender un poquito más. Ya entonces, estos son pacientes que tienen entre 40 y 60 años, tienen esplenomegalia, tienen anemia, miren, tienen diátesis hemorrágica con petequia y no suelen haber habitualmente en las leucemias crónicas adenopatía. ¿Qué es lo que voy a encontrar en una biopsia de médula ósea? Entonces tengo que solicitar que se investigue la presencia del cromosoma Filadelfia, el BCR y ABL, ¿ya? Hay grandes cantidades de granulocitos en diferentes estadios de maduración. Y estos pueden haber la leucostasis y la leucocitosis, la hiperleucocitosis, ¿ya? Se habla de hiperleucocitosis cuando el conteo de leucocitos es mayor a 100.000.
¿ya? En estos casos puede ir variable de 30 a 300.000. Hay mielosis, basofilia, sinofilia, puede haber trombocitosis, luego bajas por la insuficiencia medular, como les comenté, y por el hiperesplenismo asociado. Lo mismo sucede en la serie roja. Si la LMC está evolucionada, pues no va a existir también una anemia. Entonces, cuando entra de una cronicidad a un proceso agudo, entonces se vuelve inclusive un pronóstico desfavorable, ¿ya? Eso para que lo tomen en cuenta. Bien, entonces el diagnóstico en el curso, ¿no es cierto? Yo puedo encontrar en su evolución crisis blástica, ¿ya? O reagudización de una leucemia crónica. ¿Cómo se hace el diagnóstico diferencial? Estos pacientes van a tener leucocitosis, entonces el diagnóstico diferencial de las reacciones leucemoides, que las reacciones leucemoides van en torno a los 25.000 hasta los 30.000. Más allá de ese valor, entonces ya no hay cómo pensar en una reacción leucemoide, a pesar de que la literatura puede decir que hasta 50.000. Si es en el curso de una leucemia aguda, en una leucemia aguda, las reacciones leucemoides pueden ustedes encontrar blastos. Pueden tener 20.000 leucocitos con presencia de blastos 5% en una reacción leucemoide de un proceso séptico, por ejemplo. En esos casos, el aspirado medular, si me muestra blastos mayores de 20%, cierro el diagnóstico como si fuese una aguda. Si es menos del 20%, lo catalogo nomás como una reacción leucemoide, ¿ya? Entonces, el diagnóstico se cierra eh, al margen del cuadro clínico y laboratorial que habíamos visto, ¿ya? Además hay esplenomegalia e hiperleucocitosis, más la presencia del cromosoma Filadelfia, leucemia mieloide crónica. Entonces, lo que va a marcar y cerrar como LMC es la presencia del cromosoma Filadelfia, ¿ya? Hay una media de supervivencia de 3 a 5 años y solo un 10% superan los 10 años. Esto en relación a los pacientes que no están con tratamiento. Cuando se hace tratamiento, ya de primera línea está el mesilato de imatinib y esto hace muchos años se sigue manteniendo el mismo, ya. Hay una remisión completa de la enfermedad, miren, entre un 75 a 95%. Ya tiene buen chance de cura. Y para eso se evalúan parámetros de remisión. Los parámetros de remisión pueden ser hematológicos, citogenéticos y moleculares. Por ejemplo, que el hemograma se normalice a los 3 meses, que haya ausencia del cromosoma Filadelfia al año y que haya a través de biología molecular del PCR ausencia del BCR-ABL al año y medio. Si cumplo con estos tres criterios, entonces estoy hablando que alrededor de 1 año y medio a 2 años voy a tener una remisión completa, ¿ya? De la leucemia mieloide crónica. Y esta tiene una mejor opción inclusive en relación al trasplante de médula ósea, en relación a la chance de cura. La policitemia vera, por el otro extremo, ya va a predominar la serie eritroide. Va a haber un aumento también de la serie granulocítica, aumento de la serie plaquetaria, pero lo que más va a predominar es de la serie eritrocitaria. Por lo tanto, va a ser un paciente que tiene una fase rubicunda, quemosis conjuntival, puede haber también síndrome de hipervicosidad, no se olvide. Con la serie blanca, con la serie roja, con la serie plaquetaria, puedo tener síndrome de hipervicosidad, ¿ya? Cefalea, visión borrosa, somnolencias, vértigo, parestesias, acúfenos, al margen de los síntomas constitucionales que además presentan. El diagnóstico ya se cierra, ya al margen de la diátesis hemorrágica y esplenomegalia que puedan tener. Estos son los dos criterios que no pueden faltar: hemoglobina más de 20 y el hematocrito mayor al 60%. Y se fijan, los leucocitos siempre van a estar aumentados, van a estar con leucocitosis y trombocitosis. Entonces, si agarro las tres líneas celulares, digo que tiene una panmielosis asociado a una esplenomegalia gigante, y el paciente que esté totalmente rubicundo, ¿ya? Entonces cierro ahí el diagnóstico. En relación a una eritrocitosis secundaria de la altura como proceso fisiológico, ¿ya? Lo difiere porque no hay afectación de las otras líneas celulares. Ya no se vayan a olvidar eso. Media de supervivencia está en torno a los 10 años y un 30% de evolución a mielofibrosis. Aquí se hacen lo que son las sangrías terapéuticas, sacar el exceso de glóbulos rojos y bueno, de esa manera los pacientes tienden a mejorar.
Y la trombocitemia esencial lo sospecho cuando el paciente supera el 1.000.000 de plaquetas habitualmente y pueden haber fenómenos cianóticos, fenómenos trombocitogénicos, ¿ya? Y además fenómenos hemorrágicos, ¿ya? Pueden ir con ambas variantes y hacer sospechar incluso como si fuera una coagulación intraocular diseminada, pero que no lo es, ¿ya? Más de 1.000.000 de plaquetas, sospecha de trombocitemia esencial. Grande cantidad de plaquetas, pero que funcionalmente no cumplen su función adecuadamente, ¿no? Adhesión, activación, agregación, plaquetas